Este es el último video sobre el tema relacionado con base de datos. En este video final revisaremos lo que son las sentencias DDL y las sentencias DML. Las sentencias DDL significa lenguaje de definición de datos. Este lenguaje es propio de los motores de base de datos, es propio más bien del lenguaje SQL y permite crear diferentes tipos de objetos dentro de una base de datos, por ejemplo, tablas, vistas, procedimientos, disparadores. En el ejemplo revisaremos cómo utilizar la sentencia createTable, que permite crear tablas dentro de una base de datos. Eso respecto a las sentencias DDL. Las sentencias DML. DML significa lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje permite realizar diferentes operaciones sobre las tablas, sobre los datos almacenados dentro de estas tablas. Por ejemplo, la sentencia insert permite agregar registros a una tabla. La sentencia update permite modificar datos de una tabla. Y la sentencia delete permite borrar datos de una tabla. Bueno, vamos a revisar los ejemplos. Los ejemplos serán ejecutados dentro de un motor de base de datos SQL Server. Para este ejemplo vamos a partir creando una nueva base de datos. Se va a llamar Clínica Dental. Y en este query comenzaremos a crear los diferentes objetos. Bueno, vamos a enfocarnos en las tres primeras tablas, que son sucursal, box y box sucursal. Partamos creando la tabla box, que solamente tiene dos atributos. Definamos como smallim el atributo box ID y box nombre vamos a definir como varchar de 45. Ambos atributos serán no nulos. Vamos a definir la clave primaria. El formato a usar de nombre va a ser box pk. Ese es el nombre de este objeto que hace referencia a una clave primaria. Y vamos a indicar entre paréntesis cuál es la columna que es clave primaria. Además vamos a incluir una sentencia de tipo unique para asegurar que el nombre de box no se repita. Es decir, no pueden haber dos box con el mismo nombre, ¿ya? Lo cual tiene mucho sentido. Vamos a ejecutar este script y vemos que ya se creó una tabla dentro de la base de datos Clínica Dental. Ya, vamos con sucursal.
sucursal nombre. Definimos que sea un varchar de 45, también que sea no nulo para asegurar que se ingrese un nombre. Y tiene además dirección y teléfono. También definimos que sea varchar de 45 y el teléfono y ese podría ser nulo, ¿ya? Dejémoslo así. Entonces la clave primaria, una restricción, un constraint, sucursal, sí, sucursal también, primary key, ese es el nombre de la clave primaria, del objeto de la clave primaria, y este objeto hace referencia a que sucursal ID es la clave primaria. Igual vamos a definir que sucursal nombre no se puede repetir, pero esto tiene sentido ya que no deberían haber dos sucursales con el mismo nombre. Y vamos a ejecutar este script para ver si se crea la tabla. Se creó. Voy a ir ahí a actualizar. Esta es la segunda tabla. Y la tercera tabla se llama box sucursal y tiene una relación con box ID y con sucursal ID. Ambas son primary key y ambas son foreign key. En realidad la primary key es compuesta, ya está formada por sucursal ID más box ID. Voy a copiar esta definición ahí, tal cual. No hay que olvidar que tienen que tener los mismos tipos de datos. Si me aseguro. A ver si sucursal va primero. Ya, vamos a partir de entonces la clave primaria. Constraint. Está bien. Ahí tenemos la clave primaria y ahora definamos la clave foránea. Fíjense bien que la clave primaria es compuesta, está formada por dos atributos. ¿Ya? Recuerden que siempre una tabla tiene una sola clave primaria, no puede tener más de una clave primaria. Y claves foráneas pueden haber varias. Partamos con sucursal. Definamos que va a ser la FK número 1. Foreign key. Sucursal ID. Ojo que aquí el orden es importante. ¿Eh? Esta entidad box sucursal no se podía crear antes porque tiene claves foráneas, por lo tanto tiene que crearse primero tablas que tienen estas referencias, en este caso sucursal y box.
vez box ID. Reference box ID. Y ahí tendríamos entonces crear una tabla que tiene una clave primaria compuesta. Ahí está. Y tiene dos claves foráneas. Sucursal ID se asocia con sucursal ID tabla sucursal. Y box ID se asocia con box ID tabla box. Y ahí te crea la tabla. Entonces ya veríamos aquí que están creadas las tres tablas, están relacionadas. Bueno, en el caso de SQL Server, ustedes pueden ir aquí a diagrama y pueden crear un nuevo diagrama de base de datos. Ahí están las tablas creadas, las seleccionamos, agregamos y ahí está ya el modelo, ¿lo ven? Ahí se puede ver entonces que box ID es primary key de box, sucursal ID es primary key de sucursal, y en el caso de box sucursal la clave compuesta sucursal ID más box ID, y ahí tenemos el modelo de datos de manera gráfica, ¿ya? Y así uno va validando si el modelo está quedando bien o no, si las relaciones se van haciendo o no, ¿ya? Bueno, también SQL Server, digamos, dentro de la información de tabla, tiene por ejemplo información de las columnas. Estas las columnas. Y me indica cuál es el dato clave. Me dice que hay dos claves. Una es la primary key y otra es una clave única para asegurar que un dato no se repita, que es el nombre. Pero la clave primaria es sucursal ID. ¿Ya? Bueno, la idea de estos scripts de base de datos, voy a crear una nueva base. Es que uno cree el script, digamos, completamente. Y luego copie. Fíjense bien, ahí tengo el modelo completo. Está el modelo completo de base de datos. El script completo para crear la base de datos. Entonces, ahí está la tabla de box. Está la tabla sucursal. Box sucursal. Está la tabla bloque. Fíjense bien, ahí está bloque ID. Está bloque horario. Hora de inicio está definido como time, porque es de tipo hora. Ya, lo mismo que hora término. Bueno, doctor, secretaria y paciente son tablas muy similares. En el caso de paciente, recuerden que paciente tenía dos tablas asociadas, que eran esas, correo y teléfono. Entonces, acá en el modelo está la tabla paciente creada y luego se crea el dato, la tabla, ¿cierto?, de correo con los atributos correspondientes. Se crea la primera key formada por paciente más correo ID según la información del modelo, y además se crea la clave foránea de paciente root, eso para indicar que esta tabla correo depende de paciente. Ahí está, ¿ven? Dice paciente root, o sea, ese atributo que está dentro de la tabla se referencia o se asocia con paciente root de la tabla paciente, o sea, ese atributo se asocia de la tabla paciente.
¿Ya? De esa forma se define una clave foránea. En el caso del teléfono, es lo mismo. ¿Ya? La misma información. Y también, en este caso paciente root es una clave foránea. Y la clave primaria igual es compuesta. Ahí está la tabla de procedimiento para poder definir cuáles son los procedimientos que pueden realizar los doctores. La tabla de reserva, que se refiere a reserva de hora. Ahí están todos sus datos. En el caso de reserva tiene varias claves foráneas. ¿Ya? Por ejemplo, hay una clave foránea con la tabla secretaria. Esto es importante igual, chicos. Ustedes siempre cuando definen claves foráneas tienen que asegurarse que este atributo que está aquí esté definido dentro de la tabla. ¿Ya? Y esa definición debe ser exactamente igual a la que tiene la tabla, en este caso referenciada, que sería secretaria. Esta es la tabla de referencia. El tipo de datos de secretaria root debe ser el mismo para que se puedan definir o asociar como clave foránea. Si son tipos de datos diferentes, no va a ser posible referenciar o crear esta clave foránea. Les va a dar un error cuando ejecuten el script. Pueden ver ahí la relación de paciente, la relación de doctor, y en este caso hay una clave foránea, la número 4, que se asocia contra una tabla que tiene clave primaria compuesta. Miren, aquí el modelo considera box sucursal asociado clave primaria sucursal ID más box ID, y ahí están esos dos atributos. Se crean con el mismo tipo de datos y la relación, la clave foránea indica o hace referencia a ambos atributos. ¿Lo ven? Ahí está sucursal ID y está box ID, y la referencia tiene que ser contra ambos atributos para que coincida, ¿cierto? Y la relación se pueda hacer. Bueno, ahí están las demás tablas. Consulta médica es similar. En este caso, las relaciones contra paciente y contra doctor. Esto tal cual es el modelo A. En el fondo, si ustedes tienen el modelo físico y tuvieran todos los datos agregados o definidos como modelo físico como tal, recuerden que vi solamente un ejemplo en el video anterior. La idea es que los datos fueran los mismos que estuvieran acá. Dime, por ejemplo, small, integer, los mismos tipos de datos. Bueno, entonces la idea de este script la relación al lado procedimiento. La idea de este script, esa es la última tabla, es que ustedes marquen todo, ejecuten esto y se cree las tablas con sus relaciones, todo. ¿Se fijan? Ahí está el modelo completo creado. Esa es la idea de poder crear un script de base de datos y creando las tablas de acuerdo al orden que asegure que se puedan ejecutar bien. Por ejemplo, partir creando las tablas que no tienen ninguna clave foránea. Esa es la clave en el fondo. ¿Ya? Partimos creando las tablas, por ejemplo, procedimiento, ¿cierto? No tiene ninguna clave foránea. Paciente, no tiene clave foránea. Doctor, secretaria. Bloque. Sucursal. Todas las que no tienen clave foránea son las primeras tablas que se van creando. ¿Ya? Y luego empiezo con las tablas que tienen claves foráneas. Por ejemplo, esa. Por ejemplo, acá no puedo crear reserva, ¿cierto? No se puede crear reserva si que no tengo antes creado secretaria, doctor, paciente y la tabla box sucursal, ¿lo ven? Tienen que estar creadas 4 tablas para recién poder crear reserva. ¿Se fijan? Ese es el orden que tiene que considerar el script. En el fondo, hay que crear las tablas que son referenciadas primero y luego creamos las tablas que tengan clave foránea. Ya, respetando el orden, en este caso, box sucursal debe crearse sí o sí antes de reserva porque reserva tiene una referencia contra su clave primaria.
Bueno, eso respecto a las sentencias de DL. Bueno, las sentencias de DML, perdón, indiqué que eran insert, update, delete. Entonces vamos a unos ejemplos. Veamos, ¿qué tabla podríamos modificar? Box. Entonces vamos a insertar insertemos un par de registros en la tabla de box. La tabla de box tiene dos columnas. Tiene box, que es entero, y nombre, que es varchar. Con esta sentencia nosotros insertamos filas dentro de la tabla. Por ejemplo, inserito box value y vamos a colocar box número 1. Y eso lo podré ejecutar. Y ya tengo un registro agregado a la tabla de box y podría chequear eso ejecutando un select, por ejemplo. Y puedo ver que hay un box creado. ¿Se fijan? Entonces, si quiero agregar varios box, fondo, puedo copiar esto. El box 1 ya está creado, por lo tanto podría colocar acá el 2, el 3, el 4. Y podría agregar esos 3 nuevos boxes. ¿Ya? Y si ejecuto un select, puedo ver que ya se agregaron los box dentro de la tabla box. Consideremos un ejemplo de, bueno, sucursal es una sola. Ah, no, son dos sucursales. Creemos las dos sucursales, eso vamos a hacer como ejemplo. Vale, entonces la sucursal número 1, colocar sucursal, tal, coloquemos centro. Eso. Tiene dirección esto, que también es un varchar. Ahí sí. La dirección coloquemos Antonio Varas 117. Estoy inventando una dirección. Y un teléfono. Me parece que los tres son varchar, ¿no? Voy a revisar acá. Esto es sucursal. Varchar 45, 45 y 15. Entonces coloquemos aquí un número. Voy a inventar un número. 65, 2, 255, 101. Esto debe agregar entonces una sucursal. Y voy a agregar la número 2. Sucursal número 2. Sucursal clínica dental. Esto es Alerce, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no sé qué dirección hay en Alerce. Turoprat, voy a colocar 1, 1, 2, 3. Y para que varíe esto, coloquemos 265, 100. Entonces, ahí tenemos la segunda sucursal. Y si hago un select de esto,
podría ver entonces los datos ingresados en las dos sucursales. ¿Se fijan? Entonces, hagamos un update para ver cómo se puede modificar un dato. La sentencia update permite modificar datos de una tabla. Por ejemplo, update sucursal. Set para definir qué columna quiero modificar. Por ejemplo, sucursal dirección. Y aquí defino qué valor quiero agregar. Por ejemplo, no era Arturo Prat 11123. Era 1123. Esa es la dirección que quiero definir. Entonces, ojo, esto yo lo podría ejecutar así, ¿eh? Pero si ejecuto un update de esa forma, estoy modificando todas las filas. Estaría modificando la dirección de sucursal 1 y la dirección de sucursal 2. ¿Ya? Entonces tengo que incluir la sentencia where para indicar qué es lo que quiero modificar. Entonces, en este caso voy a indicar where sucursal ID igual 2. Entonces fíjense bien, se va a modificar la dirección de la sucursal 2. Ya no va a ser 111.23, va a ser 11.23. Una fila afectada, voy a hacer un select para que veamos que el dato se modificó. ¿Lo ven? En algunos casos ustedes quieren modificar más de una columna. Por ejemplo, sucursal nombre. Sucursal nombre igual a, se llama clínica dental calle Varas. Estamos cambiando el nombre. Se llama sucursal clínica dental centro, se llama clínica dental calle Varas. Y voy a modificar además sucursal dirección igual calle Varas 555. Entonces estoy modificando dos atributos y de esa forma uno va colocando los atributos separados por comas y colocando el valor que se quiere asignar. ¿Ya? Nuevamente no olvidar la sentencia where, que en el fondo es la condición que decide qué es lo que se va a modificar. En este caso quiero modificar la fila donde sucursal ID sea igual a valor 1. Y eso deberá actualizar el nombre y la dirección. Hagamos un select para ver si está bien esto. Clica en calle Varas y 555. ¿Lo ven? De esa forma funciona la sentencia update. Finalmente, la sentencia delete. La sentencia delete permite borrar datos de una tabla. Si coloco eso, así estoy borrando las dos filas de la tabla. Estaría borrando el registro 1 de clínica dental calle Varas y el registro 2 de la sucursal de la clínica de Alerce. Entonces, cuando uno hace un delete, uno coloca delete, nombre de la tabla, y luego indica con la sentencia web qué es lo que quiero borrar. Por ejemplo, quiero borrar el registro que tenga sucursal ID igual a valor 2. O sea, quiero borrar esa sucursal. Esa sucursal la quiero eliminar. Esa sentencia permitiría borrar ese registro porque está haciendo referencia a su clave. ¿Ya? Ojo, si coloco eso, si ejecuto eso, si ejecuto eso estaría borrando ambas filas. La idea es indicar con la sentencia where que quiero borrar. Al igual que en el update. Para no modificar todo, tengo que indicar qué es lo que quiero modificar. Dice una fila afectada, por lo tanto ya debería haber solamente
un solo registro de la tabla sucursal. Y el registro que queda es el de la sucursal ID con valor 1. Bueno, esa era la idea de este último video, revisar lo que son las sentencias DML de manipulación de datos y DDL de definición de datos. Hemos llegado al final de esta serie de videos, jóvenes, donde partimos analizando casos de una clínica, hicimos el levantamiento de las entidades, creamos un modelo de entidad-relación, definimos diseño lógico, normalizamos ese modelo, ¿ya? Finalmente vimos diseño físico con diccionario de datos y este último video con sentencias DML y DDL que pueden ejecutar sobre cualquier base de datos. Bueno, jóvenes, espero que estos videos les sirvan para desarrollar sus demás actividades para las demás asignaturas. Nos vemos en un siguiente video.